Bien, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Las preguntas han sido divididas en crecimiento espiritual, disciplina personal, vida familiar, vida en la iglesia y vida social. La primera pregunta es, ¿qué significa recibir el apostolado junto con la gracia? Como se menciona en Romanos capítulo 1, verso 5. En Romanos capítulo 1, versículo 5, Pablo dice, por medio de él, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Primero, la palabra apóstol, al igual que bautismo, y otras palabras como amén y aleluya, no son palabras en inglés, así que las usamos, pero a veces no entendemos su significado. Por ejemplo, aleluya es una palabra hebrea. Halel significa alabanza. Y Yah es la abreviatura de Jehová, que es el nombre del Señor. Así que simplemente significa alabado sea el Señor. Por eso, aleluya significa alabado sea el Señor. El Señor dijo una vez, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el pueblo judío era muy cuidadoso de usar el nombre Jehová, porque no podía usarlo. Pero veo que muchas personas dicen aleluya, sin entender lo que significa. Es una expresión de alabanza al Señor. Por ejemplo, con el bautismo surgen preguntas como, ¿puede considerarse bautismo el rociar agua? La palabra bautismo es una palabra griega que significa inmersión. Cuando sumerges tu mano en un balde de agua, los griegos dirían que estás bautizando tu mano. Entonces, apóstol significa alguien enviado con una tarea específica. Eso es todo lo que significa. Así que es alguien enviado por Dios para una tarea particular. Y en Romanos capítulo 1, versículo 5, dice que recibieron el apostolado junto con la gracia. Si quieres saber cuál es su ministerio, en Efesios capítulo 4 se menciona lo que se supone que debe hacer un apóstol. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4 versículos 10 y 11. Tienen que leer ambos versículos juntos. Muchas personas piensan que los únicos apóstoles eran los 12 apóstoles. Y luego Pablo se convirtió en apóstol porque Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Pero dice aquí en Efesios capítulo 4 versículo 10, Cristo el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Y después de ascender al cielo, Él dio a algunos el ser apóstoles. Así que no son los apóstoles que Él designó antes de ir al cielo. Antes de ascender, Él designó a ciertos apóstoles en la tierra. Pero después de ascender al cielo, dio a algunos como apóstoles. Y Pablo fue uno de ellos. Y la razón por la que les dio apóstoles a estas personas es la misma por la que les dio profetas, evangelistas, pastores y maestros, como se menciona en el verso 11. Y todos estos juntos tienen como función capacitar a los creyentes para edificar el cuerpo de Cristo. Como dije en días anteriores, son los creyentes quienes edifican el cuerpo de Cristo. Pero los creyentes están capacitados por siervos con un don que Dios ha dado a la iglesia. Tú no puedes decir, quiero ser profeta o quiero ser maestro. Solo puedes decidir si quieres ser creyente. Puedes decidir servir en la iglesia con cualquier tipo de trabajo terrenal práctico, pero para un ministerio espiritual, no puedes ofrecerte voluntariamente y decir, quiero ser anciano, profeta o pastor. No puedes elegir ninguno de estos ministerios. Dios tiene que darte el don. Dice, Él dio, lo cual significa que fue algo designado. Podemos leerlo así. Él designó a algunas personas el ministerio de un apóstol o el ministerio de un profeta. Así que si Dios no elige darte un don, no puede ser eso. Y yo no puedo ofrecerme y decir, me gustaría ser apóstol o profeta. Ahora, esa es la diferencia entre profetizar. Es algo que cualquiera puede hacer. Como leemos en 1 Corintios capítulo 14. Consiste en animar y compartir cosas con los demás. Pero el ministerio de un profeta es muy diferente. Por ahora, no vamos a profundizar en eso.
El ministerio de un apóstol es de alguien que es enviado. Y la única manera de saber exactamente qué hizo un apóstol bajo el nuevo pacto es observando el ministerio de los apóstoles. Y Pablo es un ejemplo clásico de ello. A través de su vida podemos entender lo que es el ministerio de un apóstol. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él fue de un lugar a otro plantando iglesias. Él no se limitó a evangelizar, llevar a las personas a Cristo y luego despedirse de ellos. Él era como una madre que da a luz a un hijo. Luego cuida de ese hijo colocándolo en un hogar y criándolo en ese hogar. Eso es lo que hace una verdadera madre. Y todo esto proviene de Dios. Así que ese espíritu de padre es lo que tiene un apóstol, como un padre. Y ves eso en 1 Corintios capítulo 4, donde Pablo le escribe a los corintios. Corintio fue un lugar donde él plantó una iglesia como apóstol. Y les dice en 1 Corintios 4, verso 15, aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Así que eso es lo que es un apóstol, un padre espiritual que lleva a las personas a Cristo. ¿Y qué hizo Pablo después de eso? Él les escribió cartas a todas las iglesias para corregirlos cuando se equivocaban y para animarlos. Y si él viviera en esta época, haría videoconferencias con ellos y les enviaría correos electrónicos. Él estaría constantemente en contacto con todos los ancianos de todas las iglesias que plantó. Otra cosa que hicieron los apóstoles se lee en Hechos capítulo 14. Ellos designaron ancianos en cada lugar. Hechos 14, verso 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que esa es otra función del apóstol. Él nombra líderes en cada iglesia. Él discierne. No los nombra de inmediato. Muy a menudo plantan una iglesia, van por ahí y regresan después de un par de años. Para entonces saben quién ha crecido espiritualmente, quién tiene madurez, quién se ha ganado la confianza de la gente y entonces designan al menos 2 ancianos, en plural. Nunca designaron pastores. No se encuentra en el Nuevo Testamento que ellos designaron pastores, porque es un don como el de apóstol. No es un título. No es para que uno ande diciendo, soy el pastor fulano o el apóstol fulano. Y lamentablemente muchas personas hoy en día lo usan como un título de honor. Eso va completamente en contra de la palabra de Dios. Incluso los ancianos no deben tomarlo como un título diciendo, soy el anciano tal. Pero los ancianos son los que dirigen la iglesia. Y nunca tienes una iglesia con un solo pastor o un solo anciano. Nunca. El mínimo es 2 porque solo así hay equilibrio. Jesús enviaba a las personas de 2 en 2. En el Antiguo Testamento era de 1 en 1, como Moisés, Jeremías e Isaías. Pero tan pronto como entramos en el Nuevo Testamento, Jesús envía a sus siervos de 2 en 2. E inmediatamente después del día de Pentecostés, ve a Pedro y Juan, Pablo y Silas o Pablo y Bernabé. Pero nunca solos. Así que el ministerio de un solo hombre, nunca se encuentra en el Nuevo Testamento. Siempre se trabaja con otros en ese ministerio. Y luego, a medida que planta iglesias, trabaja junto con los ancianos. Así que los ancianos siempre es en plural. Nunca un solo hombre dirige una iglesia. Todo esto ha sido completamente desobedecido por los cristianos a lo largo de los siglos. Hicieron obispos, arzobispos, papas y todo ese tipo de cosas. Y también han nombrado líderes únicos de una iglesia. Y para controlarlos, hacen un comité. Y este pobre hombre, que es un pastor, tiene que seguir complaciendo al comité. De lo contrario, pierde su salario. Todo esto es como un sistema mundano en el que un comité nombra a un jefe de una empresa. Y cuando quieren un nuevo jefe, consultan a personas que les dan opciones de posibles candidatos. Y de la misma manera, ellos nombran los pastores. Hay gente que suministra a diferentes personas que quieren ser pastores. Y van a una iglesia, los escuchan predicar un sermón, prueban a 4 o 5 personas y los nombran como pastor. En el Nuevo Testamento no lo hicieron así en absoluto. Aquí era como en una familia. De ellos seleccionaron a los más maduros y los designaron como ancianos de una iglesia. Y así es exactamente como lo hemos hecho durante 50 años en cada iglesia. De los que ya son hijos de Dios en una iglesia local, seleccionamos a 2 personas y así fue como lo hicieron los apóstoles. Y luego el apóstol escribía cartas corrigiendo cualquier cosa que estuviera mal.
De esta manera, también animaban y disciplinaban a las personas. Por ejemplo, los apóstoles tenían tal autoridad que leemos en 1 Corintios capítulo 5 que Pablo dijo: entrego a esa persona a Satanás porque está acostándose con su madrastra, cometiendo un pecado. Y luego vemos en 2 Corintios que si ese hombre se ha arrepentido, se le permite volver a la iglesia. Así que los apóstoles tenían autoridad para hacer eso. Ahora bien, uno no puede hacerse apóstol a sí mismo. Solo Dios puede designarte. Pero ¿cómo podemos saberlo? La única forma no es a través de alguien que se llame a sí mismo apóstol. Y la mayoría de los que he escuchado nunca han plantado ni una sola iglesia. Y un hombre que planta una iglesia no es un apóstol. Él es un anciano de esa iglesia. Un apóstol es aquel que planta muchas iglesias, las supervisa a todas y designa ancianos. Y es por su ministerio que hoy podemos discernir a un apóstol. No porque alguien se llame así o afirme serlo o que lo use como título. Todo eso es basura. Discernimos a una persona por su ministerio. ¿Cómo discernes que alguien es evangelista? Si él solo se autonombra como evangelista, eso no significa nada. Pero si ves en su ministerio que a donde quiera que va, lleva a personas a Cristo, ese hombre es un evangelista. O una persona que tiene corazón de pastor. Quizás alguien en la iglesia local que no tenga ningún título o cargo y es uno de los miembros comunes, pero tiene un corazón de pastor para hablar a diferentes personas, animarlas y unirlas. Y como un pastor cuida de las ovejas, puede que no tenga ningún título oficial, quizás ni siquiera es un anciano, pero es un pastor en esa iglesia. ¿Recuerdas que Jesús dijo una vez que al ver a la multitud eran como ovejas sin pastor? Y dijo: oren para que Dios envíe pastores al campo. Creo que esa es una de las mayores necesidades en todas nuestras iglesias. Personas que tengan un corazón apasionado para animar a las ovejas. Hay muchas personas desanimadas en las iglesias que necesitan ser guiadas. Así que ese es el otro ministerio de los pastores. Y el apóstol es quien puede discernir eso. Y dice: hermano, creo que tienes el don de pastor. Y para cumplir ese ministerio, necesitan la gracia de Dios, porque no pueden hacer ningún ministerio sin la gracia de Dios. Así que eso es lo que quiere decir Romanos 1, verso 5, cuando dice que hemos recibido el apostolado con gracia en el ministerio. Un cristiano nacido de nuevo puede tener demonios dentro de sí, que pueden hacerles pecar y necesitan ser expulsados. No hay una sola evidencia en la Biblia de que un cristiano nacido de nuevo pueda tener un demonio, porque solo hay un lugar de morada en nuestro corazón, y nuestra voluntad lo ha gobernado desde el momento en que nacimos. Ahora, podemos invitar a otra persona a entrar. Puede entrar un demonio o puede entrar Cristo, pero no puedes tener a Cristo sentado allí con un demonio. Eso es imposible. Es ridículo pensar que invitaste a Cristo a entrar y Él comparte su trono con un demonio. Es increíblemente ridículo cómo la gente enseña eso. Algunos maestros bíblicos muy conocidos han enseñado que un cristiano puede tener un demonio, y eso ha puesto a muchos cristianos en esclavitud. Y eso es porque muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas, en realidad no han nacido de nuevo y se comportan de mala manera. Y luego la gente dice: esta persona tiene un demonio. No. El problema es que no nació verdaderamente de nuevo. La gente tenía una comprensión superficial de la salvación y le dieron a esa persona la idea de que había nacido de nuevo cuando no era así. Así que es imposible que Cristo y un demonio se sienten en el mismo trono en nuestro corazón. Y esa es la prueba más clara de que ningún cristiano puede tener un demonio. Veamos 2 Corintios capítulo 6. Este es un versículo muy importante. Por favor, fíjense en este versículo. Versículo 15. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial es una palabra que se refiere a los demonios. ¿Qué armonía tiene Cristo con un demonio? ¿Cómo pueden sentarse juntos en el mismo trono del corazón de una persona? Un cristiano no puede tener un demonio. Si tiene un demonio es porque esa persona realmente nunca ha nacido de nuevo. El 90% de los que se hacen llamar cristianos no han nacido de nuevo. Son cristianos nominales. Y ahora, lamentablemente, tenemos personas nominalmente nacidas de nuevo. A estas personas alguien les dijo: repite después de mí: Señor Jesús, entra en mi corazón.
Ellos repiten y luego les dicen, bien, ahora Cristo ha venido a tu corazón. ¿Cómo sabes si Cristo realmente ha venido? Puede que ese hombre solo haya repetido una fórmula, no ha sentido una verdadera necesidad. Y el arrepentimiento es una de las cosas que no se predica en el evangelismo actual. Había una canción que solíamos cantar. El más vil pecador que de verdad cree en ese momento de Jesús recibe el perdón. Yo dije, tonterías. El más vil pecador que de verdad cree en ese momento de Jesús recibe el perdón. Pero nosotros la cambiamos y ahora cuando la cantamos decimos, el más vil pecador que se arrepiente y cree. De lo contrario, no crees de verdad. No puedes recibir a Cristo solo por creer. Tienes que arrepentirte y creer. Entonces, un cristiano nacido de nuevo no puede tener un demonio. Y si pecan es por causa de la carne. Incluso los cristianos nacidos de nuevo pueden pecar, pero no es porque tengan un demonio. Necesitan apartarse de su pecado y arrepentirse, no liberación. La prueba para saber si hay un demonio. He visto muchos casos, he expulsado muchos demonios en mi vida y cada vez han salido con una sola palabra. En el nombre de Jesús, demonios, sal de aquí, y se van. Y la manera en que los pruebo es diciéndole a la persona, di ahora, Jesucristo es mi Señor. Ningún demonio dirá, Jesucristo es mi Señor. Y lo segundo es que les digo que repitan, Satanás fue derrotado en la cruz por el Señor Jesucristo. Ningún demonio dirá eso. Así fácilmente podemos descubrir si una persona está poseída. Le digo a la gente, ¿puedes decir esto de corazón? Jesucristo es mi Señor. Una persona poseída por un demonio nunca podrá decir eso. Una vez sucedió que alguien trajo a una mujer a mi casa. Una de nuestras hermanas de la iglesia la trajo y me pidió que le compartiera el evangelio. Así que le compartí el evangelio y luego le dije, pídele a Jesús que entre en tu corazón. Luego, como siempre le digo a los recién convertidos, le dije, ahora habla con el diablo y dile, tú fuiste derrotado en la cruz. Les pido que digan eso para que sepan que no solo sus pecados han sido perdonados, sino que también Satanás fue derrotado en la cruz. Mucha gente no se da cuenta de que al menos dos cosas sucedieron en la cruz, que sus pecados fueron perdonados y que Satanás fue derrotado. Pero la mayoría de la gente solo predica una cosa del evangelio y no les dicen que Satanás fue derrotado en la cruz. Así que les pido que digan que sus pecados fueron perdonados y le digan a Satanás que fue derrotado en la cruz. Y esta mujer me miró y dijo, yo no fui derrotado en la cruz, era un demonio hablándome. Así que le dije, eres un mentiroso, fuiste derrotado en la cruz, sal de ella ahora en el nombre de Jesús. Y el demonio se fue. Y ahora para comprobarlo le dije, dile al demonio, Satanás, fuiste derrotado en la cruz. Y ella lo dijo. Esa es la prueba de que Satanás se había ido. Recuerdo a otra persona poseída por un demonio que conocí aquí en Loveland, en la antigua iglesia que tenían reuniones especiales aquí antes de que existiera esta iglesia. Y vine aquí a hablar. Fue en el año 2000 o 2001, aquí mismo en Loveland, en un salón público. Y el hermano que dirigía esta reunión me pidió que hablara con una hermana. Él me dijo, he estado aconsejándola, pero no puedo ayudarla. Ella estaba vestida con pijamas. Nadie viene a la iglesia en pijamas. Era una joven de unos 23 años más o menos. Y le dije al hermano que hablaría con ella. Le hablé del perdón de los pecados. Ella escuchó todo eso. Luego le dije, di, Señor, entre en mi corazón. Ella dijo, no puedo decir esas palabras. No puedo decir, Señor Jesús. Le dije, si puedes. No, no puedo. Y dije, demonio, sal de ella ahora mismo en el nombre de Jesús. Luego le dije, di, Señor Jesús, entra en mi corazón. Ella comenzó a mover la boca y decía, no puedo decirlo. Le dije, si puedes decirlo, di, Señor Jesús. Y ella lo dijo. Ella se había acostumbrado al hábito de decir, no puedo decirlo, que incluso después de que el demonio se fue, ella todavía tenía ese viejo hábito. Así que ella tenía que reconocer eso. Luego le dije, ahora di, gracias Señor Jesús. No puedo decirlo. Otra vez el viejo hábito. Le dije, si puedes, di, gracias Señor Jesús. Y ella dijo, gracias Señor Jesús. Y se fue feliz. A la mañana siguiente vi a esta joven bien vestida acercarse a mí y decir, hermano Zach, ¿me reconoce? Le dije, ¿eres la misma persona que aceptó a Cristo ayer? Sí. Ella estaba en alguna secta aquí en Loveland.
Es increíble cómo la gente está siendo engañada. A ella le engañaron haciéndole creer que era cristiana. Ella no era cristiana. Tenía un demonio dentro de ella. Había ido a un lugar donde le dijeron, sí, eres cristiana. Así que un cristiano nunca puede tener un demonio. Imposible. Si tiene un demonio, no ha nacido de nuevo. Me afectan obsesivamente las opiniones de las personas. ¿Puede darme algunas formas prácticas para liberarme de esta esclavitud? Es una batalla. Todos los seres humanos se ven afectados por las opiniones de los demás. Quiero decirles a todos ustedes, todos nos vemos afectados por las opiniones de los demás. Si luchamos contra eso, nos liberaremos de ello. Es como decir que una persona que nunca hace ejercicio engordará. Le pasa a todo el mundo. Pero si lucha contra eso, haciendo ejercicio constantemente, corriendo y yendo al gimnasio, se deshace de la grasa. Entonces, para librarnos de las opiniones de las personas, tenemos que luchar contra eso. Como la persona que quiere deshacerse del exceso de la grasa en su cuerpo. Hace algo de ejercicio y va al gimnasio para eliminar la grasa que no es saludable en su sistema. De la misma manera, si luchamos contra la esclavitud de las opiniones de las personas a través del poder del Espíritu Santo, podremos ser libres de ello. Y tenemos que evaluar. Recuerdo en los primeros días cuando predicaba al aire libre, solo tenía 23 años. Estaba un poco nervioso de estar allí frente a la gente proclamando que Cristo es el Señor. Y siempre tenía miedo de lo que la gente pensaría de mí. Y algunos de los marineros que estaban bajo mi mando en la marina estaban allí riéndose de mí. Y fue una batalla pararme allí a predicar. Y luego el Señor me mostró una cosa en las Escrituras. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Yo ya lo sabía. Durante un corto periodo de tiempo, el hombre tiene un poco de aliento que Dios le ha dado. Y cuando muere, se convierte en polvo otra vez. Pero en realidad es polvo. Se le quita el aliento y vuelve a ser polvo. Entonces el Señor me dijo, mira a estas personas como un montón de polvo. Así que iba allí, me paraba frente a toda esa gente y decía, aquí hay un gran montón de polvo. ¿Puedo predicarle a un montón de polvo? Sí puedo. Y de esa manera me convencí a mí mismo que puedo ser libre de eso. Hablaba con valentía sin importar cuánta gente estuviese presente. Pero tener miedo de la opinión de los hombres es algo muy común. Y tienes que luchar contra eso. Lo mismo sucede cuando empiezas a predicar. Al principio estás muy nervioso y quieres impresionar a la gente. Eso me pasó la primera vez que compartí algo en la iglesia, tal vez por 2 o 3 minutos, cuando tenía 21 años. Estaba un poco nervioso, me senté y comencé a pensar que no glorifiqué a Dios, sino en lo que pensó la gente de lo que compartí. Eso es normal, así empecé yo. Pero debes seguir luchando contra eso diciendo, Señor, no quiero preocuparme por lo que la gente piensa de mí. Quiero glorificarte a ti. Poco a poco llegas al punto en que vences. Es como deshacerse del exceso de grasa en el cuerpo. También te deshaces de todo miedo en tu sistema. Tienes que luchar contra eso con el poder del Espíritu Santo. Siguiente pregunta. Mi mente está constantemente divagando durante el día y no puedo concentrarme en lo que tengo que hacer. ¿Cómo puedo prácticamente llevar cautivo cada pensamiento? Pídele al Señor que te ayude con el poder de su Espíritu Santo. Lee la palabra y trata de meditar. Intenta fijar tu mente en algo que hayas memorizado de la palabra de Dios. Toma una escritura y léela. Si tienes la Biblia en tu teléfono, busca un pasaje bíblico e intenta memorizarlo durante el día. Es un hábito muy útil memorizar las escrituras y así puedes evitar que tu mente divague. Pero si estás trabajando, es muy importante que te concentres en ese trabajo. Y es una batalla, pero tienes que pedirle a Dios que te ayude. Dios está ahí para ayudarte incluso en tus tareas terrenales. Si estás trabajando en una fábrica o en una oficina, di, Señor, ayúdame a concentrarme en esto y hacer un buen trabajo como cristiano. Dios puede ayudarte en cualquier situación en la que te encuentres. Pero los pensamientos divagantes vienen y con el paso del tiempo tienes que luchar contra ellos. Y a veces también vienen a mí cuando mi mente está relajada y no estoy haciendo nada. Empiezo a pensar en tantas cosas. Siempre y cuando no se trate de algo impuro, entonces debes detenerlo de inmediato. No quiero eso. No quiero nada impuro, sucio, algo crítico ni de juicio. Todo eso es contaminante. Tener un pensamiento crítico o de juicio sobre alguien es tan malo como un pensamiento adúltero.
No sé si te das cuenta de eso, que tener un pensamiento adúltero hacia una mujer y tener un pensamiento crítico de juicio hacia un hermano es igual de malo. Y cuando lo veas igual de malo, querrás deshacerte de él. Pero algunas personas no lo ponen en la misma categoría y por eso contaminan su mente con pensamientos críticos y de juicio hacia varias personas en la iglesia. No tienen absolutamente ninguna responsabilidad sobre esos hermanos y hermanas, pero los critican. ¿Por qué? Dios no te ha dado ninguna responsabilidad sobre ellos. Sé un hermano para ellos y anímalos. Así que si tomamos esas actitudes en serio, podremos controlar nuestros pensamientos. Entiendo el pedir y el buscar que dijo Jesús en Mateo 7, verso 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán. ¿Puede compartir algunos ejemplos de a qué se refiere con llamen y se les abrirá? Jesús dijo, pidan, busquen y llamen. No creo que Jesús esté hablando de pedir, buscar y llamar acerca de diferentes cosas. Según mi comprensión, creo que simplemente estaba usando tres expresiones para referirse a lo mismo. Cuando le pido algo a Dios, lo estoy buscando y también estoy llamando a la puerta. De la misma manera, cuando llamo a la puerta, estoy diciendo, por favor, Señor, abre. Y estoy pidiendo algo. Nunca he pensado que sean cosas distintas. Si quiero ir a algún lugar, estoy llamando, buscando y también pidiendo. O si estoy pidiendo sanidad, estoy pidiendo, buscando y llamando. Hay una puerta cerrada por enfermedad y quiero que se abra con sanidad. Así que veo el pedir, buscar y llamar como exactamente lo mismo. No veo ninguna diferencia entre estas tres cosas. Hay diferentes maneras de expresar necesidad en la oración. Bien, cuando tomo mi cruz parece pesada. Creo que a Jesús también le pareció pesada. De hecho, era tan pesada que se tropezó y cayó. Si tú no la sientes pesada, probablemente no sea la cruz en absoluto. No es divertido llevar la cruz, es algo pesado, definitivamente. Cuando Jesús dijo que su yugo es fácil, no estaba hablando de la cruz. Él estaba hablando de una asociación con Él en el trabajo. Vayamos al pasaje donde Él dijo eso. Acompáñenme a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, donde Él lo dijo. Versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. El mundo está lleno de personas cansadas y cargadas. Incluso dentro de la iglesia hay tantas personas cansadas y cargadas. Y Jesús dice, tomen mi yugo sobre ustedes. Están tomando muchas cargas en su corazón que yo nunca les di. Tomen mis cargas. El Señor dice en el verso 30, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. No pongo cargas pesadas sobre nadie. Verso 29. Y aprendan de mí. Tomen mi yugo. El yugo es una pieza de madera que se coloca entre dos bueyes para que puedan arar juntos el campo. Así que eso era algo muy común para todos en Israel, porque la mayoría eran agricultores y tenían bueyes con su yugo sobre ellos. Piensa en un buey mayor, entrenando a un buey más joven para arar el campo. Pones el yugo sobre ambos y el buey joven tiene que ser un poco disciplinado para no adelantarse ni quedarse atrás. Debe mantener el ritmo del buey mayor porque el yugo está sobre los cuellos de ambos. No puede adelantarse ni quedarse atrás porque el buey mayor lo sostiene con fuerza y le dice, espera, no puedes adelantarte ni quedarte atrás. Ese es el significado de tomen mi yugo sobre ustedes. Y cuando el Señor dice eso, tú debes decir, Señor, quiero caminar contigo. No quiero adelantarme ni quedarme atrás. Cuando me digas que avance, avanzaré. Y cuando me digas que me detenga, me detendré. Y cuando me digas que avance más rápido, lo haré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. El buey mayor le dice al más joven que está siendo entrenado, mira hacia dónde voy. Camina de la misma manera. No te desvíes. Mantente bajo el yugo. No gires a la izquierda ni a la derecha. Cuando yo gire a la izquierda, tú giras. Cuando camine lento, tú caminas lento. Cuando avance más rápido, tú también. Eso es tomar el yugo. Moverse al ritmo de Jesús, siempre escuchando, escuchando y escuchando. Así es como tomamos el yugo y seguimos adelante. El buey mayor entrenando al más joven a arar el campo.
Y él dice, no seré duro contigo, seré manso y humilde en la forma en que te trato. Y hallarás descanso en tu corazón y no será una carga servirme. Puedo decirte honestamente, después de 60 años de servir al Señor, no es una carga, es algo que se disfruta. Realmente es un placer y trae descanso a mi vida servir al Señor. Así que eso es lo que significa tomar el yugo. La cruz no es el yugo. La cruz significa decir no a mi voluntad. Aquí se habla de servir al Señor. La cruz es cuando le digo no a mi carne. Mi carne me tienta a hacer algo y yo la hago morir al negarme. Esa es la cruz. Mi carne me dice que vaya por un camino o que haga cierta cosa y yo digo no, no te voy a escuchar. Esa es la cruz donde hago morir mi voluntad. ¿Cómo puedo permanecer siempre humilde? Aquí está la respuesta en el mismo pasaje de Mateo 11, verso 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Es como si un maestro te enseñara a tocar el piano y te dijera, mira cómo coloco mis dedos y mira cómo toco, observa y aprende. Y después de observarle, pones tu mano derecha en el piano y tocas las mismas notas. Así es como el Señor nos enseña a ser humildes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Ambas son dos grandes necesidades que todos debemos tener: mansedumbre y humildad. Él dice, aprendan de mí. No puedo ser humilde si no estoy dispuesto a aprender humildad de Jesús. En otras palabras, miro la vida de Jesús en diferentes circunstancias como está en los evangelios y le pido al Espíritu Santo que me ayude a caminar de esa manera. Así es como practico la humildad y la mansedumbre. ¿Cómo discierno la guía del Espíritu Santo en mis propios pensamientos o del engaño de Satanás? De nuevo, solo conociendo la palabra y por el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en mi conciencia. La conciencia es una gran guía allí. Cuando voy en la dirección equivocada, me dirá no. ¿Conocen ese versículo en Isaías capítulo 30? ¿Están familiarizados con ese versículo todos ustedes? Por favor, vayan a ese capítulo. Isaías capítulo 30, verso 21. Él está hablando de tu maestro. Última parte del versículo 20. Tus propios ojos contemplarán a tu maestro, el Espíritu Santo y Jesús. Versículo 21. Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden en él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. El significado es, cuando te desvíes del camino, el Espíritu Santo dirá, no vayas por ahí, gira a la derecha o gira a la izquierda. Así que ese es el testimonio. Así es como conocemos al Espíritu Santo. ¿Y cómo sabrás que es el Espíritu Santo y no son tus propios pensamientos? Solo si conoces la palabra de Dios y si has estudiado la vida de Jesús en la palabra de Dios. Estudia la vida de Jesús en los evangelios. Lee especialmente el Nuevo Testamento y poco a poco aprenderás de él. Es como aprender el abecedario y aprender a deletrear diferentes palabras. Primero aprendes a deletrear palabras cortas y luego aprendes palabras más grandes. Y así es la vida cristiana. Es un proceso de aprendizaje donde el Espíritu Santo constantemente te enseña más y más y aprendes a distinguir entre cuáles son tus pensamientos y los pensamientos del Espíritu Santo. Pero si nunca lees la palabra de Dios y no escuchas a hombres piadosos compartir la palabra contigo, nunca llegarás a ser espiritual, porque necesitas algún tipo de guía y por eso Dios nos ha dado su palabra. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Necesitas recibir la palabra de Dios todos los días. Así como te alimentas todos los días, necesitas la palabra de Dios todos los días. Si no te saltas un día sin comer, no deberías saltarte un día sin leer la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el deseo de no pecar que experimenta una persona nacida de nuevo bajo el nuevo pacto y el anhelo de no pecar que tenían los hombres piadosos del antiguo pacto como José, David, Daniel e incluso Pablo antes de su conversión, según el Salmo 119, verso 11? Veamos qué dice ese versículo. Salmo 119, verso 11. Verás, hay un cierto deseo de evitar cosas inconvenientes que todos tienen, incluso los incrédulos. Pero su conciencia no es sensible.
Hay muchas personas inconversas que no mienten, no roban, porque se sienten culpables en su conciencia. Eso no es lo mismo que la convicción que trae el Espíritu Santo. Salmo 119, verso 11 dice, «En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti». La comprensión del pecado era muy limitada en el antiguo pacto. No tenían una sensibilidad profunda respecto al pecado. Ellos pensaban que el pecado era un nivel muy bajo, pero el pecado es como una enorme montaña. Pero ellos solo habían visto una pequeña parte de ella. El Espíritu Santo vino y de repente descubrimos que el pecado es mucho más grande que eso. Así que en ese nivel ellos evitaban el pecado. Era casi todo externo. En el Antiguo Testamento no sabían nada sobre pensamientos pecaminosos ni sobre motivos o actitudes internas. Todo se centraba en acciones pecaminosas, asesinato, adulterio. Así que su comprensión del pecado era muy diferente y eran piadosos en ese nivel. Pero en el Nuevo Pacto, Dios nos muestra el pecado en lo más profundo de nuestro ser, en el hombre interior. Y así es como nos volvemos más sensibles cuando nacemos de nuevo. De hecho, esa es una de las evidencias de que hemos nacido de nuevo. Si solo evitas los pecados externos, no eres muy diferente del incrédulo promedio. Por ejemplo, en la ciudad donde vives, ¿cuántos asesinos hay? ¿Cuántas personas cometen adulterio todos los días? Probablemente muy pocas. Hay multitudes de ateos que nunca matan a nadie ni cometen adulterio, porque hay algo moral que Dios ha puesto en el ser humano, y todos los seres humanos lo tienen. Una sensibilidad moral y una conciencia. La única diferencia es que no es muy sensible. Cuando naces de nuevo, la conciencia de repente se vuelve muy sensible al pecado. Y mientras más lees la palabra de Dios, más y más sensible te vuelves al pecado. Así es como somos diferentes. La siguiente pregunta es, ¿qué significa prácticamente para nosotros ser amigos de los pecadores como lo fue Jesús? Significa ser amistoso con los incrédulos, sin dejarnos contaminar por ellos. Jesús se mezcló con los pecadores y los influenciaba a ellos en lugar de que ellos lo influenciaran a él. Así que en nuestro lugar de trabajo estamos rodeados de pecadores. Muchos de nuestros familiares no han nacido de nuevo. Definitivamente debemos ser amigos de ellos. De lo contrario, ¿cómo los llevaremos a Cristo? Si te mantienes alejado de los inconversos, nunca serás un testigo de Cristo. La luz es necesaria en los lugares oscuros, no donde hay muchas luces. Y es en los lugares oscuros donde Dios te coloca como testigo. Y debes decir, Señor, por favor, ayúdame a brillar como una luz aquí para ti. Y así es como debemos ser amistosos sin dejar que ellos nos influyan. Imagina que estás participando en una competencia de tira y afloja. Y si notas que la cuerda se te está resbalando y está siendo jalado hacia su dirección, ya sabes lo que debes hacer. Suelta la cuerda. Déjalo ir con la cuerda. No te aferres. Si sientes que él te está jalando hacia su lado y no tiene fuerza suficiente para resistir, entonces evita esa amistad, rompe esa amistad y mantén amistad con pecadores a quienes puedas influenciar hacia Cristo y no que te influencien a ti en la dirección equivocada. Esas son las amistades que debemos mantener. Así que mientras más fuertes seamos, más podremos movernos entre pecadores sin ser influenciados por ellos en absoluto. De lo contrario, no podremos llevar a ninguno de ellos a Cristo. Muchos de nuestros familiares son pecadores. Debemos relacionarnos con ellos y amarlos. De lo contrario, ¿cómo los atraeremos a Cristo? Tienes una gran responsabilidad hacia todos los pecadores en tu familia que no se han convertido. Hay un hermano en una de nuestras iglesias en la India. Él apenas habla inglés. Viene de un pueblo. Una vez estuvo poseído por un demonio. Ahora es uno de nuestros ancianos, un hermano joven y muy íntegro. Recuerdo que en una reunión hace muchos años, él dijo algo que nunca he olvidado hasta hoy. Al final de una conferencia pedimos a varias personas que compartieran su testimonio, en pocas palabras. Y él dijo, este es mi testimonio, aprendí algo en esta conferencia. Y lo que aprendí fue Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Acepté a Cristo hace mucho tiempo. Lo que aprendí de este versículo ahora es que tengo un grupo de familiares y amigos que nadie más conoce en esta iglesia. Y eso es cierto para todos nosotros. Tú conoces a un grupo de familiares y amigos que nadie más en esta iglesia conoce. Así que este hermano dijo, tengo familiares y amigos que nadie más en esta iglesia conoce y ese es un mundo. Y a ese mundo Dios envió a su Hijo. Y ese soy yo.
Dios envió a su Hijo a ese mundo de personas que solo yo conozco, para que pueda guiarlos a la vida eterna. Así que eso es lo que él entendió de Juan 3:16. Fue como una revelación y para mí también fue una revelación. Sacar de Juan 3:16 que Dios me envió como un hijo a este mundo inconverso, para que ellos puedan tener vida eterna. ¿Ves cómo Dios le habla a las personas? Así es como debemos ser una luz en medio de los pecadores. ¿Cómo puedo estar seguro cada día de que estoy cumpliendo el plan de Dios para mi vida? No debería estar preocupado por cada día. En general, debo decir, Señor, quiero cumplir tu plan para mi vida. No es que Dios diga, hoy tienes que hacer esto y lo otro. Vivimos nuestra vida normal. Y a medida que Dios nos da la oportunidad de servirle, le servimos. Dios nos da a veces la oportunidad de testificar, tal vez una vez al mes, o a veces tenemos la oportunidad de decir una palabra por Él. Y eso se convierte en un testimonio para los demás. Vivimos una vida normal. Es como una luz que brilla todo el tiempo. Así debe ser nuestra vida. No tenemos que hacer nada espectacular ni nada por el estilo. Pero poco a poco la gente se sentirá atraída por esa luz. Esa es la vida cristiana. Y no tengo que estar excesivamente preocupado preguntándome, ¿estoy cumpliendo el plan de Dios para hoy? Vivo una vida normal y en general Dios obrará en mis circunstancias de esa manera. Básicamente, ¿qué es el plan de Dios para mi vida? No es el trabajo que tengo ni el lugar donde vivo. El plan de Dios para mi vida se resume en una frase: debo llegar a ser como Jesucristo. Así que todo lo que pasa en tu vida, si te estás volviendo cada vez más como Cristo, estás cumpliendo el plan de Dios para tu vida. Estamos tan absortos por el plan de Dios. ¿Es este trabajo o aquel trabajo? ¿Debo vivir en esta ciudad o en aquella ciudad? Todo es totalmente secundario. El propósito principal del plan de Dios para mi vida es que Él quiere que yo me asemeje a Cristo en mi conducta y mi comportamiento. Y estas otras cosas menores se encajarán. Dios se encargará de qué trabajo tendrás y en qué lugar vivirás. Dios es un Dios que controla las circunstancias. ¿Debería bautizarme de nuevo si me rociaron con agua cuando era adolescente? Si estuvieras en Grecia, entenderías que el bautismo es inmersión. Así que no fuiste sumergido cuando eras adolescente. Eso significa que no fuiste bautizado en absoluto, aunque los cristianos lo llamen bautismo. Bautismo significa inmersión, y tú no fuiste sumergido. Así que ni siquiera puedes llamar a eso bautismo. Fue solo agua siendo rociada. ¿Acaso el diablo conoce el futuro y conoce nuestros pensamientos? El diablo conoce el futuro en la manera en que está escrito en la palabra. Por ejemplo, que Cristo regresará o que el mundo se volverá cada vez más peligroso. Todo lo que se predice en la palabra de Dios, el diablo lo conoce mejor que tú y yo, porque él conoce muy bien la Biblia. La otra cosa es que él conoce lo que llamamos lo que está pronto a suceder. Por ejemplo, si el diablo sabe que en algún lugar un hombre está planeando matar a alguien, el diablo conoce las más altas probabilidades. Él sabe que ese hombre va a ser asesinado esta noche. ¿Cómo lo supo? Porque sabe lo que está pasando allí y lo que ese hombre está planeando. Y conoce las circunstancias que lo hacen muy probable. Entonces, aquí hay una predicción. Este hombre será asesinado hoy. Y alguien dice eso y otro responde, él es un profeta. No, no es un profeta. El diablo se lo dijo, porque el diablo conoce todos estos hechos. Así es como el diablo conoce el futuro. Pero él no sabe lo que va a pasar, ni conoce las circunstancias que van a llevar a eso. ¿Y qué hay de nuestros pensamientos? No creo que el diablo conozca nuestros pensamientos. Por ejemplo, a mí me consuela mucho saber que cuando oro al Señor, el diablo no sabe lo que estoy orando. Pero si un pensamiento viene a mi mente y proviene de mi carne, lo rechazo. Y usualmente si tengo un mal pensamiento en mi mente, puedo rechazarlo. Si viene de Satanás, lo resisto. No creo que necesitemos analizar si puedo resistir a Satanás en mis pensamientos o no. Yo lo resisto, sea Satanás o mi carne, resisto a todo. Si un enemigo viene a la puerta para entrar en mi casa, no necesito saber si él es el primero, el segundo o el tercero. Simplemente lo resisto y no dejaré que entre. Ya sea la carne del mundo o el diablo, no quiero que entren. Así que no quiero analizar cuál enemigo es. No va a entrar en mi corazón. No pierdas el tiempo analizando si el diablo sabe o no.
Si va en contra de tu conciencia, puede ser tu carne o el diablo. Solo resístelo. No necesitas analizarlo. Vivimos tanto en nuestra mente tratando de entender y analizar. Esa es nuestra mente. Debemos vivir en nuestro espíritu. En nuestro corazón resistimos el pecado, venga de donde venga la tentación. ¿Qué significa buscar primero el reino de Dios en términos prácticos en todas las etapas de la vida? Como al estudiar una carrera universitaria o al buscar sobresalir en un trabajo. Creo que no debemos confundir el sentido común con la guía de Dios. El sentido común también es un don de Dios. Debemos usar nuestro sentido común, un don que Dios nos ha dado, la inteligencia para saber que tengo que trabajar para ganarme la vida, que tengo que estudiar mucho para conseguir un empleo, al igual que todos los demás en el mundo. Y no hay nada malo en eso. Y Dios quiere que usemos el sentido común para muchas cosas, para mantenernos limpios, para bañarnos o para tomar medicina cuando estamos enfermos. Todo es cuestión de sentido común. Entonces, estas diferentes etapas de la vida al estudiar una carrera universitaria, porque la estudio, porque si no lo hago, no puedo conseguir un trabajo. Hace 2000 años no necesitabas estudiar una carrera, porque la mayoría de la gente era agricultora. No necesitaban un título universitario para conseguir un trabajo. Pero en el mundo actual, si vas a las aldeas de la India, no necesitas un título para conseguir un trabajo allí. Así que depende de dónde vivas. En algunos lugares un título universitario no es suficiente. Necesitas un posgrado. La situación varía según el lugar y es el sentido común el que nos dice qué hacer en cada lugar. Mientras estudias o trabajas en un puesto específico, te das cuenta de que en ese campo las cosas progresan tan rápido que debes seguir estudiando, ya sea de forma privada o de otra manera, para poder progresar, recibir un ascenso o incluso conservar el empleo sin ser despedido. Esto es sentido común y no va en contra de la voluntad de Dios. No estoy viviendo en victoria al 100% en mi vida privada, pero sigo buscándola. A veces me piden que comparta brevemente la palabra en la iglesia. ¿Debería dejar de hacerlo hasta alcanzar la victoria completa? No, puedes hacerlo. La vida de victoria es como escalar una montaña. El monte Everest es la montaña más alta del mundo, digamos que de casi 30,000 pies. Y Jesús ya ha llegado a la cima. Sus huellas en la nieve son visibles. Pablo mira esas huellas y las sigue. Yo miro las huellas de Pablo y pongo mis pies en las huellas de Jesús y de Pablo y sigo sus pasos. Todos estamos en diferentes alturas. Solo Jesús llegó a la cima. Ni siquiera Pablo llegó a la cima. Él murió. Así que todos hemos visto las huellas de hombres piadosos y de Cristo en los evangelios. Y decimos, quiero poner mis pies en esas huellas. No puedo enseñar a las personas que van delante de mí, porque ellos no necesitan mirar mis huellas, pero hay muchas personas detrás de mí. Puedo decirles, miren mis huellas, estoy yendo en la misma dirección. ¿Y a quiénes puedes enseñar? Puedes enseñar a los que no han avanzado tanto en la vida cristiana como tú. Es sentido común. Como escalar una montaña, así que definitivamente puedes hablar. No tienes que llegar a la cima de la montaña para empezar a enseñar, de lo contrario nunca pasará. Puedes enseñar en cada nivel. Solía decirle a mi hijo mayor, estás 3 grados escolares más adelante que tu hermano menor. Puedes enseñarle. Tú estás en 4º grado y él está en 1º. Puedes enseñarle. El próximo año otra vez podrás enseñarle. Un hermano mayor puede enseñar a un hermano menor. No siempre tiene que ser el maestro quien enseñe. Entonces, como una persona mayor que tiene solo 3 años de haber nacido de nuevo que otro que se convirtió ayer, tú puedes enseñarle algo. No solo tiene que ser el anciano quien enseña. La joven esposa de un hermano falleció recientemente y ha sido muy difícil para él y sus hijos. Está luchando por saber cómo ser agradecido y regocijarse en esas circunstancias. ¿Podría darme alguna palabra de ánimo que pueda compartir con él? Solo podemos ir y compadecernos de esa persona y orar para que Dios la consuele. Porque en algunas situaciones que nunca hemos experimentado nosotros mismos, yo no puedo darle consuelo porque yo nunca pasé por esa situación. Alguien que sí ha pasado por eso podrá animarlo más. Pero incluso si no lo he vivido, aún puedo decirle que Dios comprende su situación. Y que si entrega su vida completamente a Cristo, puede estar absolutamente seguro
de que aquel que conoce el cabello que cae de su cabeza y al gorrión que cae al suelo, sin duda entenderá su situación y le dará la gracia necesaria para afrontar una situación sin esposa y con niños pequeños. Y no puedo aconsejarlo a menos que yo sea lo suficientemente maduro. Por ejemplo, un pastor experimentado en la iglesia puede aconsejarlo sobre qué debe hacer, si debería casarse de nuevo. Así que mientras no te metas en ámbitos donde no tienes experiencia, sin duda puedes animarlo con las verdades de las Escrituras, diciéndole, el Señor entiende tu situación y te animará y consolará. A veces todo lo que una persona necesita es un amigo que simplemente esté a su lado y le ayude con algunas labores en la casa. Ese sería el mejor ánimo, en lugar de una predicación. Predicar no siempre es una manera de animar. Vas a la casa de alguien y lo ayudas de forma práctica. Eso es mucho mejor que predicarle. Otra pregunta. Un pariente cercano a mí se divorció y está a punto de casarse de nuevo. ¿Es incorrecto o imprudente que asista a esa boda? Yo no asistiría porque creo que si una persona se divorcia, no debería volver a casarse. Porque para mí está claro, debe reconciliarse con su esposa de la que se divorció o permanecer soltero. Pero haré esta provisión no para los creyentes, sino para una persona inconversa que está pidiendo consejo. Le diré, si está siendo constantemente tentado, quizás incluso tentado a ir con prostitutas debido al impulso sexual, en ese caso, la segunda mejor opción es casarse. Lo ideal sería que permanezca soltero, pero no tienes esa gracia. Recuerdo haberle hecho esta pregunta a un joven creyente que se estaba divorciando y que vino a mí preguntando, ¿puedo casarme con esta otra hermana que está divorciada y asiste a la misma iglesia? Él tenía como 30 años. Le pregunté, ¿puedes estar soltero? Me dijo, no, hermano, soy constantemente tentado. Y le respondí, bueno, debo orar al respecto. Así que oré por eso. Y pensé, este hermano corre el peligro de ir con prostitutas o caer en pecado o contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Y si yo le digo que permanezca soltero y cae en ese pecado, me sentiré terriblemente culpable. Así que no le diré, no te cases. Le dije, hermano, si no puedes resistir, está bien. Es como si le diera un permiso que llamo la segunda mejor opción de Dios, por así decirlo, para salvarlo de una calamidad mayor. Pero le dije, nunca celebraré esa boda en la iglesia y no asistiré a ella. Ve a un juzgado civil y cásate allí. Nunca lo anunciaremos en la iglesia. No habrá recepción de bodas, no habrá nada. Pero como ya eres miembro de esta iglesia, puedes seguir siéndolo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con esas personas en relación con la iglesia? Si una persona divorciada viene a nuestra iglesia, probablemente en sus días de inconverso se divorció y se volvió a casar y ahora ha venido. Él es un pecador y Jesús es amigo de los pecadores. ¿Puede nacer de nuevo una persona divorciada que se ha vuelto a casar? Claro que sí, incluso los criminales pueden nacer de nuevo. Una persona que se ha divorciado y casado 10 veces puede nacer de nuevo. Dios no condena a nadie al infierno. No hay nadie en esta tierra a quien podamos decirle, es imposible que nazca de nuevo. Nadie. Cualquiera puede nacer de nuevo. Así que yo le diría a cualquiera, tú puedes nacer de nuevo, claro que sí. Y si ha nacido de nuevo, significa que Dios la ha aceptado. Así que no puedo decirle en la iglesia, tú no puedes venir. ¿A dónde más iría si ha nacido de nuevo? Quizás se ha casado y divorciado 3 veces. Si años atrás como incrédulo hizo muchas cosas malas, yo lo aceptaría en la iglesia. Pero no le daría ninguna responsabilidad espiritual. No lo haría porque la Biblia dice que un anciano debe tener una sola esposa. Y este hombre ha tenido 3. Primera de Timoteo capítulo 3 dice eso. Entonces lo que entiendo en Primera de Timoteo capítulo 3 es que no puedes darle responsabilidad espiritual a una persona que ha sido infiel en el área del matrimonio. Pero hay muchas otras tareas que puede hacer.
Algunas cosas prácticas en la iglesia como manejar el sitio web, limpiar el edificio o muchas otras tareas prácticas como organizar la comida. Muchas cosas que no requieran una responsabilidad espiritual desde el púlpito. Si eres una persona rica y tienes casa, puedes tener reuniones en tu casa, pero no puedes dirigir esas reuniones. Alguien más debe dirigirla. No le daría responsabilidad espiritual, pero como pecador recibiría con agrado a cualquier pecador que esté realmente convertido. Especialmente si veo que hay circunstancias que no le permiten volver atrás. Por ejemplo, si su esposa anterior se ha casado con otra persona, ¿está condenado entonces a vivir sin comunión en la iglesia para siempre? No, yo lo aceptaría. Esa es mi opinión al respecto. Pero no asistiría a su boda si va a casarse. Le diría, lo siento, no puedo, porque creo que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora vamos con las preguntas acerca de la vida en la iglesia. Asisto a una congregación muy pequeña. ¿Cómo puedo saber cuál es mi llamado allí? Es lo mismo que mencioné antes. Si estás en tercer grado, ¿puedes ayudar a personas que están en primer grado o en el jardín de niños? No puedes enseñar a los que están en sexto grado, porque tú solo estás en tercero. Así que en esa pequeña congregación habrá personas espiritualmente más jóvenes que tú. Por favor, ayúdalos uno a uno. Y si el líder de la congregación te pide ocasionalmente que compartas una palabra, hazlo a tu nivel. No compartas cosas que hayas leído en algún lugar, pero tú mismo no has experimentado. Sabemos que Jesús se opuso a las tradiciones de los fariseos. Entonces, ¿qué significa aferrarse a las tradiciones que nos han enseñado en el nuevo pacto? Veamos lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Cuando en la Biblia se habla de las tradiciones que hemos aprendido, se refiere a las escrituras del Nuevo Testamento, que son lo opuesto a las del Antiguo Testamento. Las tradiciones de los fariseos eran las escrituras del Antiguo Testamento. Pero en 2 de Tesalonicenses 2, verso 15 dice: Hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. En otras palabras, antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito, todo lo que enseñaban los apóstoles era una tradición del Nuevo Testamento. No había escrituras escritas. Entonces, lo que hoy tenemos en la Biblia, en ese tiempo se transmitía como tradiciones. Hoy ya no es necesario hablar de tradiciones. Hoy decimos, está escrito en el Nuevo Testamento. Pero en los días antes que se escribiera el Nuevo Testamento, eso se le llamaba las tradiciones enseñadas por los apóstoles, o las que enseñamos de palabra o por carta. Así que hoy lo tenemos como el Nuevo Testamento. Y por supuesto, eso es exactamente lo que enseñamos. Al igual que en el Antiguo Pacto enseñaban lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Hay alguna razón por la cual normalmente en las conferencias de CFC solo se invita a oradores de la iglesia de CFC? Por ejemplo, nosotros tenemos la convicción de que quienes dirigen una iglesia no deben recibir un salario. Ahora, supongamos que hay un pastor asalariado en algún lugar. ¿Qué me va a enseñar él sobre cómo vivir por fe y confiar en Dios para mis necesidades financieras? Él sería un hipócrita si intentara enseñarnos eso. Ese es solo un ejemplo. No estamos diciendo que somos mejores que él, pero tenemos ciertas convicciones. Por ejemplo, aquí tenemos un buen hombre que realmente ha nacido de nuevo, pero nunca ha tomado el bautismo de adulto. He conocido a gente así, muy buena, que ha nacido de nuevo, pero nunca se han bautizado. Solo han sido rociados. ¿Puedo invitar a alguien así aquí y pedirle que enseñe sobre el bautismo? No sé qué enseñará, así que no lo invitaría. Solo les doy esos dos ejemplos. Podrían haber otras áreas, por ejemplo, los creyentes que dicen que está bien ver todo tipo de películas cristianas en la televisión. Bueno, esa es cosa de ellos. Yo no creo eso. Así que no puedo permitir que una persona así venga aquí. Por eso somos muy cuidadosos con respecto a quienes permitimos subir al púlpito. Sería diferente si se tratara de un hombre extremadamente piadoso, que hemos conocido por muchos años y muy maduro.
Una de las pocas personas que respetaba en este país era David Wilkerson, un hombre realmente piadoso. Lo conocí y vi que era un hombre muy humilde. Yo lo invitaría a hablar porque tenía una piedad fundamental, aunque era un pastor asalariado, pero pasaría por alto ese punto, porque sé que tenía la madurez de no venir a hablar sobre ese tema aquí si le decimos que nosotros no tenemos pastores asalariados. Así que si un hombre es verdaderamente piadoso, sin duda le pediría que hablara. De hecho, apenas puedo pensar en alguno más. Algunos de estos predicadores famosos de Estados Unidos, yo no les tengo mucho respeto. Esa es mi convicción personal. Ustedes son libres de respetarlos si quieren, pero hay muy pocas personas que realmente respeto, porque he escuchado a algunos de ellos y veo cosas en las que no estoy de acuerdo con su énfasis. No sé si vendrán aquí, dirán eso y confundirán a alguno de nuestros creyentes. Esa es la razón por la que no los invito. Verás, la doctrina es algo muy importante para nosotros, especialmente en un tiempo como este donde hay tantas doctrinas entre los protestantes. No sé qué vendrá a enseñar esta persona. Y una vez que él haya terminado de enseñar y se vaya, yo no quiero tener que levantarme a decirles, por cierto, lo que ese hombre enseñó es incorrecto. No quiero causar confusión. Y esa es la razón por la que somos muy cuidadosos con quién invitamos al púlpito. No es porque seamos exclusivos, sino porque no queremos causar confusión. Ahora bien, si se trata de un grupo de creyentes maduros sentados allí, cualquiera puede venir y predicar. Sé que tienen discernimiento para distinguir lo bueno de lo malo, pero tenemos una iglesia de bebés espirituales y no quiero que se confundan por causa de la persona que invite y que piensen, oh, el hermano Zach lo invitó a hablar. Todo lo que él diga debe ser correcto. No, ellos confían en mí, en que solo invitaré a personas confiables a hablar. Así que no cometeré ese error. Esa es la razón. Y quiero decirles que si a veces hay una situación complicada, es mejor acudir a un anciano maduro y preguntarle qué debemos hacer en esta situación en particular. Siempre debemos actuar con misericordia, pero la misericordia no debe ser a costa de comprometer la verdad de Dios. Lo que Jesús ha dicho es la verdad absoluta. Pero debo ser misericordioso con las personas que han arruinado su vida. Y creo que en tales situaciones debemos buscar discernimiento de parte de Dios. ¿Cómo animo a una persona desanimada sin permitir la autocompasión? Tengo que decirle que el desánimo se debe a que está mirando a sí mismo y espera algo de sí mismo. Pero si puede reconocer algo, lo que dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. ¿Has leído esa declaración? ¿No está en Romanos capítulo 7? En mi carne no habita nada bueno. Así que necesitas conocer este versículo. Vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, verso 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Así que en todos nosotros es lo mismo. Yo tengo una carne. Esa persona recién convertida también tiene una carne. Pero yo tengo un poco más de conocimiento sobre mi carne que él. Y he aprendido a crucificar ciertos aspectos de mi carne. No la he vencido por completo porque no tengo un conocimiento completo sobre ella. En mi vida hay una área consciente y un área inconsciente. Solo puedo vencer el pecado en mi área consciente. Si digo que también estoy venciendo todo en el área inconsciente, entonces sería como Cristo al 100% y no soy como Cristo. ¿Por qué no soy como Cristo? Porque reconozco que hay una área inconsciente en mi vida, donde estoy haciendo cosas que no son del todo piadosas, pero no soy consciente de eso. Les daré un ejemplo, uno de muchos sobre los que pude recibir conocimiento. Uso este ejemplo con frecuencia. Había un joven hermano que estuvo con nosotros hace muchos años. Estoy hablando de los días en Bangalore, cuando recién comenzamos como iglesia en casa. Él siempre dormía en nuestra casa después de las reuniones porque sus padres no eran creyentes y lo ayudamos de muchas maneras. Finalmente consiguió un trabajo y se fue a otra parte de la India y no supimos nada de él por mucho tiempo. Y le dije a mi esposa, qué hombre tan desagradecido. Durante todos estos años lo cuidamos, se quedó en casa y ni siquiera nos escribe una nota para decirnos dónde está. No quiero nada de él.
Y el Señor me preguntó, ¿por qué estás esperando agradecimiento de parte de Él? ¿No has leído mi palabra que dice, en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron? El Señor dice, si has ayudado a uno de mis hijos más pequeños, me lo hiciste a mí. Así que considera lo que hiciste por Él como si lo hiciste por mí, no por Él. Entonces, ¿quién debe darte las gracias? Me di cuenta que es el Señor quien debería agradecerme. Estaba mal de mi parte esperar agradecimiento de Él. Debía haberlo hecho para el Señor. Entonces el Señor dice, yo te agradeceré en el día final. Y ese fue el día en que me di cuenta de que esperar agradecimiento de alguien por lo que hice por Él es un pecado. ¿Habías entendido eso antes de hoy? Que tú hagas algo por alguien y esperes que te lo agradezca. Ahora podrías decir que estoy siendo extremo. Está bien, puedes decir que es extremo, pero para mí está claro que lo hice no para Él, sino para el Señor. Y el Señor me agradecerá en el día final. Yo no espero nada de Él. No espero que haga nada por mí. No espero que me ayude cuando esté en problemas. No espero nada de Él. Lo hice como para el Señor. Pero si miras tu propia vida, examínate incluso ahora. Piensa en algunas personas en las que has ayudado. ¿No esperas que hagan algo por ti, al menos que te den las gracias? ¿Ves eso como una actitud incorrecta? Yo lo he visto como una actitud incorrecta. A eso me refiero con pecado inconsciente. Enseñamos a nuestros hijos a dar las gracias, pero poco a poco recibimos más y más conocimiento para vivir a un nivel mucho más alto que el que vive el cristiano promedio. Eso es crecimiento espiritual. Eso es solo un ejemplo. Si piensas que esa es una postura extrema, que así sea, pero sé que a mí me ha ayudado enormemente, porque si te contara alguna de las otras posturas extremas que tengo, te sorprenderías. Pero he descubierto que mi objetivo en la vida es descubrir las áreas inconscientes en mi vida donde no soy como Cristo. Las áreas conscientes se han vuelto claras, pero hay áreas inconscientes en mi vida donde no soy como Cristo. Es como poseer la tierra de Canaán. Donde quiera que veían a un cananeo, podían matarlo y ocupar esa tierra. Pero había muchísimos cananeos viviendo allí, a los que ni siquiera habían llegado todavía. ¿Cómo puedes matarlos si ni siquiera los has visto? No puedes matar a un cananeo hasta que lo veas. Así que no puedo matar un pensamiento pecaminoso hasta que lo vea como tal. Ahora mismo es inconsciente para mí. Esos son los cananeos en zonas que aún no he alcanzado. A los cananeos que veo los mato y ocupo ese territorio. La naturaleza de Cristo ha tomado el control en ciertas áreas de mi vida, pero reconozco que hay muchas áreas en mi carne donde no tengo conocimiento. Poco a poco estoy expandiendo este territorio y ocupándolo más y más. Esto es el crecimiento cristiano hasta que un día seré completamente como Cristo. Toda la tierra estará ocupada. Así que esa es solo una pequeña explicación de cómo es el crecimiento cristiano. Bien, la siguiente pregunta es sobre la vida social. ¿Cómo equilibro las oportunidades laborales que implican trabajar más y adquirir más experiencia para avanzar en mi carrera, pero que me quitarían tiempo para dedicar a la palabra y tener comunión con otros? Bueno, a menos que hayas recibido una herencia que te permita no trabajar, lo cual es muy raro, porque el 99.9% de las personas no tienen una herencia, pero incluso si la tuvieras, aún te aconsejaría que trabajes. De lo contrario, te convertirías en una persona muy perezosa. Todos tenemos que trabajar duro para ganarnos la vida. Es una disciplina muy buena. Así que ojalá nunca recibas una herencia. Eso te mantendrá disciplinado y trabajador. La mayoría de las personas son así. Pero no tenemos que leer la Biblia todo el tiempo. Yo no leo la Biblia todo el tiempo, aunque estoy en el ministerio cristiano a tiempo completo. Tengo mucha correspondencia con diferentes personas que me escriben, con iglesias y muchas cosas más que tengo. Y no puedo estar leyendo la Biblia todo el tiempo. Y tú no tienes que estar leyendo la Biblia todo el tiempo. Y no puedes tener comunión con las personas todo el tiempo. Tienes que hacer tu trabajo secular para ganarte la vida. Especialmente si tienes una familia, tienes que alimentarla y educar a tus hijos. El Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu frente te ganarás la vida. Así que ya sea que sudes en el campo o en una oficina,
Esa es la manera en que Dios ha designado que nos ganemos la vida. Y eso está perfectamente bien. Y no es algo fuera de la voluntad de Dios. No debemos pensar que solo leer la palabra de Dios y tener comunión espiritual es hacer su voluntad. En aquellos días el hombre trabajaba duro como agricultor 8 horas en el campo. Y estaban haciendo la voluntad de Dios porque Dios dijo que se ganarían la vida con el sudor de su frente. Así que no hay nada de malo en trabajar en una oficina para ganarte la vida o adquirir experiencia para conseguir un mejor empleo. Porque el costo de la vida está aumentando naturalmente. Necesitas educarte. Aunque tengas un título y un trabajo, mientras trabajas probablemente deberías seguir aprendiendo más para mantenerte al día. De lo contrario, podrías perder tu empleo. Esa es la situación actual en muchos campos técnicos. Así que no hay nada malo en eso. Estás haciendo la voluntad de Dios ahí tanto como cuando estás leyendo su palabra. ¿Podrías explicar brevemente la diferencia entre no juzgar y tener discernimiento? La expresión no juzgar se traduce mejor como no condenar. Es decir, no condenes a las personas como lo haría un juez sentado en un tribunal. Piensa en un juez en un tribunal que dice, te condeno a 3 años de cárcel porque creo que has cometido un delito. Ha dictado una sentencia. Ese es el tipo de juicio al que se refiere Jesús cuando dice, no juzgues. No estás literalmente mandando a alguien a la cárcel, pero sí estás diciendo, creo que eres culpable. Eso no te corresponde, a menos que seas un anciano en una iglesia o un padre de familia en su casa, donde tiene responsabilidad y autoridad. Fuera de eso, no tienes por qué pasar juicio sobre los demás. Pero el discernimiento es diferente. Es decir, creo que esta persona está equivocada, así que me alejaré de ella en este aspecto. Piensas, tener comunión cercana con él podría contaminarme. Y si eres un anciano en una iglesia, debes discernir si permites o no que esa persona sea un miembro de tu iglesia. Hay personas a las que he conocido que con solo mirar sus ojos he dicho, este hombre nunca será miembro de mi iglesia. No lo permitiré. ¿Puedo ver algo malo en sus ojos? Sí. Creo que Dios te puede dar discernimiento. Y sabes, se puede ver muchísimo en los ojos de una persona. Cuando quieren ocultar la identidad de una persona en una foto, solo cubren los ojos. Y ya no sabes quién es. No tapan todo el rostro. ¿Has visto eso? Solo cubren los ojos y no reconoces a la persona. Incluso el otro día llegando al aeropuerto desde la India, tengo permiso en la entrada global. Y no me pidieron pasaporte ni nada. Solo fui a un lugar donde me miraron a los ojos y listo. Pude pasar. Me quedé asombrado. Nunca había tenido una experiencia así en mi vida. Nada de pasaporte, solo por medio de los ojos. Ya tenían todos los datos de mi pasaporte. Me miraron a los ojos y dijeron, sí, este es Zach Punen. Puedes pasar. Es asombroso. Fue interesante para mí experimentar eso. Así que el discernimiento es eso. Percibir que hay algo mal con alguien, aunque no sepas exactamente qué es, pero puedes sentirlo. Y como puedo sentir que algo anda mal, por eso debo tener cuidado en tener comunión con esa persona, particularmente las mujeres. Si tienen hijas, deben protegerlas. Díganles, ten cuidado cuando te relaciones con hombres. Podrás ver en sus ojos si hay impureza. Discierne eso. Díganle a sus hijas que disciernan la impureza en los ojos. No todos los hombres miran con impureza. Creo que muchos no lo hacen. Pero hay algunos que siempre miran con impureza y deben aconsejar a sus hijas que se mantengan alejadas de ellos. Si no tienen discernimiento, estarán en gran peligro. De la misma manera, en una iglesia necesitan discernimiento para saber si alguien traerá confusión o no a la iglesia. No voy a juzgar a la persona. No lo voy a condenar al infierno ni nada por el estilo, ni siquiera le voy a decir algo. Si viene a hacerse miembro de la iglesia, le diré, no creo que pueda ser miembro de la iglesia. Y quizá ni siquiera pueda darle el motivo, pero le diría que no nos sentimos libres al respecto. Hay situaciones en las que digo, no me siento libre. Recuerdo una vez alguien me pidió que firmara un documento como testigo y lo conocía bien, pero lo leí y sentí que algo andaba mal. Y le dije, hermano, no, discúlpame, ve con otra persona. Siempre que sientas una inquietud en tu espíritu, si caminas con el Señor constantemente, Él te hará sentir inquietud cuando estás por hacer algo que no está bien. Eso es maravilloso. Y a veces ni siquiera sabes por qué.
pero siempre he comprobado que si sigo ese testimonio de inquietud en mi espíritu, siempre estoy protegido. Enseña también a tus hijos a tener discernimiento con sus amistades. Pero eso no significa que estoy juzgando a alguien, no. Ese es asunto de Dios. Otra pregunta. Tengo un negocio y un cliente no me ha pagado una gran cantidad de dinero que me debe. Gracias por mostrarme ayer que debo perdonarlo. Espero que no me hayas malinterpretado. No me refiero a que no reclames tu dinero. No dejes que tu negocio tenga pérdidas diciendo, el hermano Zach enseñó que debo perdonar. Tienes que cobrar el dinero a quienes han comprado algo de ti. Tienes que mantener tu negocio. Necesitas ese dinero. Si no te paga tu dinero, dile, no puedo seguir dándote crédito. Todavía tienes deudas pendientes. ¿Cómo voy a darte más? Lo siento. Aún así la gente seguirá engañándote. Conozco a buenos empresarios cristianos que han sido estafados. Creo que casi todos los buenos empresarios cristianos han sido estafados. Por eso tengo la sensación de que incluso Jesús fue estafado como carpintero en Nazaret. Y él no los persiguió, pero tampoco siguió dándole cosas gratis a quienes lo engañaban. No habría sobrevivido como carpintero porque tenía que cuidar de sus 4 hermanos y hermanas y una madre viuda. Así que no podía simplemente ignorar todas las deudas que la gente le debía. Así que no hay nada espiritual en simplemente perdonar una deuda. ¿Puede darme algunas pautas prácticas sobre cómo cobrar el dinero que me deben con un espíritu de perdón? Verás, no debemos amargarnos, pero si alguien te debe dinero, ve a él con respeto y dile, Señor, me debe cierta cantidad de dinero. Por favor, págueme porque necesito sostener mi negocio. Y si simplemente se niega y te dice que no, bueno, si debes ir a juicio o no, no sé si debieran hacerlo. Pero te diré lo que he aprendido de las Escrituras en esta área. Esto es según mi criterio, no tienes que aceptar mi interpretación, pero esta es mi interpretación. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 22. Sí, Lucas capítulo 22. Estaban a punto de ir al huerto de Getsemaní. Y Jesús dijo en Lucas capítulo 22, verso 36, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo cuando viajen para el ministerio. Y el que no tenga espada, ahora vamos al huerto de Getsemaní. Venda su manto y compre una. Imaginen a Jesús pidiéndole a la gente que compre una espada. Es como si en el lenguaje actual dijera, compren una pistola. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. ¿Quién está enseñando esto? Jesús. Entonces ellos le dijeron, Señor, tenemos 2 espadas. Y él no les dijo, destrúyanlas. Él dijo, está bien, 2 espadas son suficientes. ¿Has escuchado alguna vez a Jesús decir, tomen una espada, vamos a Getsemaní? Ahora bien, hay muchos cristianos de buen corazón que son pacifistas y dicen, no pelearemos con nadie. Está bien, no estoy aquí para juzgarlos. Solo les digo que el Jesús a quien tú adoras, y no es otro Jesús, porque el Jesús que veo aquí dijo, tomen una espada. Ahora, ese no es el final de la historia. Pedro fue con una espada y dijo, Jesús me da una espada, este hombre viene a arrestar a Jesús, entonces le voy a cortar la oreja. En realidad, yo creo que él quería cortarle la garganta, pero no era un experto, así que falló y solo le cortó la oreja. Pero seguramente no estaba apuntando a la oreja. Y la oreja cayó al suelo y aquí Jesús dice, guarda esa espada. Podrían haber argumentado, Señor, tú fuiste quien me dijo que llevara una espada para defenderte y ahora me dices que la guarde. Yo junto ambas verdades. ¿Sabes cómo el diablo dijo, escrito está? Y Jesús respondió, también escrito está. Así que está escrito, tomen 2 espadas. También está escrito, guarda tu espada. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Lo que yo aprendí es que debes tomar una espada para defenderte, pero nunca para atacar. Si alguien te lleva a juicio, defiéndete, pero no para atacar. Entonces, lo que aprendí de eso fue que si alguien te debe dinero, sí, defiéndete e intenta recuperar ese dinero, pero no vayas persiguiéndolo ni trates de meterlo en la cárcel. Yo no haría eso.
Es decir, uno tiene que poner un límite en algún punto y tú debes decidir dónde trazas esa línea. Pero no podrías manejar un negocio si permites que todos te engañen. Porque esa persona irá y le dirá a alguien, oye, a este tipo no le importa mucho si le pagas. Y ese sería el fin de tu negocio. Así que eso no es lo que enseñamos en la iglesia. Lo que enseñamos en la iglesia es, toma dos espadas, pero no la uses para atacar a nadie, sino para defenderte, especialmente si te están estafando. Entonces, cuando la gente te debe dinero, no hay nada de malo en pedírselo. Incluso no hay nada de malo en enviarle una notificación legal por medio de un abogado. Cuando algunas personas religiosas me llevaron a juicio, nunca en mi vida había contratado un abogado. Y a la edad de 58 años tuve que contratar a uno para defenderme, no para atacar. Nunca ataqué a nadie y no lo haré. Pero estas personas me llevaron a juicio, tuve que defenderme y yo no pude defenderme por mí mismo. Lo único que le dije al abogado fue, no me pidas que mienta, solo diré la verdad. Eso es defenderse y tenía la conciencia tranquila respecto a eso. Pero yo no conozco las reglas de un tribunal. ¿Qué debería hacer? Y en un país como la India, con personas inconversas que te acusan falsamente, tienes que defenderte. Yo lo tomo de aquí. Lleva una espada contigo, pero no iría a atacar. No contrataría a un abogado para atacar a alguien. Perdona y dile al Señor, dame sabiduría. Así que por favor, sé sabio en todas estas cosas. ¿Hay un lugar para defender nuestros derechos legales en este país mientras permanecemos humildes ya que a menudo se aprovechan de los cristianos? Sí, como acabo de decir, pero necesitas sabiduría para saber hasta qué punto actuar en cada situación. ¿Qué opinas sobre películas o series que muestran la vida de Cristo, como La Pasión de Cristo, la historia de la Natividad de Jesús y The Chosen? ¿Son beneficiosas para los creyentes? ¿Puedo darte mi testimonio personal? La Biblia dice que para un hombre esto está correcto y para otro no lo está. Este es un tema de Romanos capítulo 14, donde no se trata si es pecado o no. Si hay escenas sexuales en ello, siempre está mal. No me importa si lo llaman cristiano o no. Pero he visto La Pasión de Cristo. Creo que es una muy buena película. Conmueve a las personas y pueden ver la manera realista cómo sufrió Cristo. Está muy bien producida. La historia de la Natividad de Jesús, no creo que uno obtenga mucha historia de la Natividad. He visto muchas de esas dramatizaciones. No creo que uno gane mucho espiritualmente al ver el nacimiento de Jesús y todo eso. The Chosen. He visto algunas escenas en los primeros días de haberse estrenado. Miré las 2 primeras temporadas y no me impresionó mucho. No sentí que representara a Cristo de una manera que lo glorificara y no la recomendaría. Personalmente, si alguien le bendice, adelante, que la vea. Yo personalmente solo vi 1 o 2 temporadas y luego decidí que no quería seguir viéndola. No sentí que me estuviera aportando algo espiritual. Pero con La Pasión de Cristo fui realmente desafiado y dije, Señor, ¿pasaste por todo esto por mí? Eso me ayudó. Así que con cualquier película cristiana digo, ¿me ayuda espiritualmente a estar más dedicado a Cristo? Si no es así, entonces no la recomendaría. Bien, la última pregunta. ¿Puede un cristiano beber alcohol o fumar sustancias legales si no permite que esas cosas lo controlen? Bueno, te diré esto. En la Biblia leemos que Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y por cierto, hay ciertos medicamentos que contienen un poco de alcohol. No sé si lo sabes, pero sí los hay. Pero yo no evito esos tratamientos médicos solo porque tienen un poco de alcohol. Sin embargo, no bebería vino en mi casa porque lo veo así. Tengo un control completo de mí mismo. Si bebo, no tomaría todas estas otras cosas. Pero si fuera jugo de uva, que es un vino muy simple hecho en casa, no tengo problema en beber un poco porque puedo parar con solo un poco. Pero ni siquiera eso hice. Nunca hicimos vino fermentado en casa. Y te diré por qué. Y esa es mi convicción personal. Si alguien viene a mi casa y me ve bebiendo un poco de vino, y si no sabe que me detengo después de una sola copa pequeña, solo eso, y no es realmente vino alcohólico, es un vino de muy bajo nivel, pero él no sabe eso. Y él va diciendo por ahí, el hermano Zach piensa que está bien beber vino, y él sigue ese camino y se convierte en un borracho y se va al infierno. ¿Quién lo llevó por ese camino?
Yo. En cambio, si hubiera venido a mi casa y hubiera dicho, el hermano Zach es un poco religioso, ni siquiera toma vino. Bueno, que piense que soy un religioso, pero al menos lo salvé del infierno. Así que esa es mi opinión. Por eso simplemente no lo toco. Nunca lo tengo en mi casa. Si otras personas me lo ofrecen en sus casas, les digo, no, gracias. Porque no quiero ni siquiera en lo más mínimo llevar a alguien por un camino que lo convierta en borracho. Y he visto muchas personas que comienzan con una pequeña copa de vino y se convierten en borrachos. Y no quiero correr ese riesgo con nadie. Así que esa es mi convicción personal sobre eso. Y fumar está completamente descartado. Dios nos ha proporcionado alimentos saludables que puedo consumir. ¿Por qué necesitaría todas esas cosas? Así que esa es mi convicción sobre eso. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu guía en tu palabra en todas estas cosas. Y en las preguntas en las que no tenemos respuestas, sabemos que tu Espíritu Santo nos guiará. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.